gente a Marte. Marte es un planeta personal que representa al guerrero que habita dentro de todos nosotros. Todo lo que le dije del signo Aries es una energía de pelea. Por lo tanto, este planeta siempre va a representar al guerrero que tenemos adentro. En la película, intensamente, este personaje es el que se enoja siempre. Se frustra cuando las cosas no salen como él quiere, cuando le dicen que no. Y este personaje está representando a Marte o a la energía ariana de alguna forma. Pero en este caso el personaje es los planetas, por lo tanto está representando a Marte. Marte es un planeta al servicio del Sol. Es decir, va a estar al servicio de la identidad. ¿Se acuerdan que el Sol, su palabra clave era identidad? Por lo tanto, Marte va a estar al servicio de esta identidad. Entonces, podríamos decir que el Sol es el general que habita dentro de nosotros, es decir, el que está mandando a qué quiero, qué deseo, hacia dónde quiero ir, mi esencia. Pero Marte va a ser el soldado que sale a cumplir los deseos del Sol. Por lo tanto, es un planeta muy físico, muy de acción, porque si mi Sol, mi esencia, por ejemplo, dice, Sol de Géminis, mi identidad va a decir, por esencia quiero comunicar, quiero expresar. ¿Quién va a estar al servicio de esa expresión de mi identidad geminiana? Marte. Entonces ahí tengo que ver en qué signo está Marte, porque esa va a ser la forma de cómo va a salir o cómo se va a manifestar esa acción de mi esencia, de mi Sol. También va a representar el instinto sexual. Marte se vincula mucho con la sexualidad, el instinto de penetración, de acción y de salir a satisfacer el deseo. No es el deseo en sí mismo, no es qué cosa deseo, no, es cómo yo satisfago mi deseo, de qué manera salgo a buscar ese deseo. Este guerrero también tiene dos funciones principales. Primera función de Marte, movilizarnos hacia la acción, hacia lograr y satisfacer nuestros deseos, y representa el principio masculino de la acción y el movimiento de salir al mundo. Tiene que ver con actuar para conseguir eso que queremos. Es un planeta a cargo de nuestra voluntad personal, lo que nosotros queremos. Marte sale a accionarlo. También en la capacidad de defendernos, de poner los límites a los demás, de que no nos pasen a llevar. Un planeta centrado en el yo, en el qué deseo, qué yo deseo, qué quiero obtener, qué quiero conseguir. Vas a querer ganar siempre. No le gusta que le pongan límites. Marte, si siente que no puede obtener algo, se va a frustrar y va a aparecer la rabia, igual que el signo Aries. ¿Se fijan? Marte es un planeta fundamental para funcionar en el mundo, porque el Marte es el que nos saca de la cama en las mañanas, el que hace que tengamos un impulso para ir a buscar las cosas, para lograr nuestras metas, para pelear también, para decir, no, esto no me lo merezco, no, tú te estás pasando conmigo. Marte es el planeta que te va a mover. Piensen ustedes lo que significa Marte, lo que estamos diciendo, que es muy parecido a Aries, por eso cuando uno habla Aries o Marte, ¿se acuerdan que yo al principio le dije Urano o Acuario? Que la energía es muy parecida entre ambos. En este caso, cuando yo hablo de Marte, hablo de la energía ariana, muy parecido a la energía ariana, pero Marte es el que lo está llevando a cabo, por lo tanto, Marte, que significa todo esto, se va a teñir con el signo que yo tenga, con este Marte que quiere ir a la acción, pero ¿en qué signo va a estar? Si ese Marte está en regencia, en domicilio y está en Aries, imagínense a alguien con Marte en Aries. O sea, no va a dudar en nada porque tiene ese Marte súper bien activado. El tema que quizá viendo los otros planetas hay que ver cómo ese Marte sale. Si se permite salir o no, si le genera conflicto, un montón de cosas, pero ese Marte en Aries va a tener mucha fuerza para salir afuera. Pero si yo digo Marte en Piscis, por ejemplo, ¿qué se imaginan? A ver, ¿qué podrían decir con Marte en Piscis? Me imagino como un conflicto igual, porque Piscis, bueno, no tan conflicto, porque Piscis igual como que se adapta, como que fluye, Piensa tú, Marte, ¿qué te está pidiendo? ¿Qué te está diciendo Marte? accionar, hacer. Ok. Y Piscis, acuérdate que Marte también es poner límites, defendernos, decirle que no al otro. Y Piscis, ¿qué es lo que es? Piscis es un signo de agua, signo Mm. emocional, signo empático,
signo mutable, que se acomoda. El Marte en Piscis estará cómodo, por ejemplo. La Yo creo que acción, no. ¿de qué manera va a ser? Si Marte te dice no, tienes que marcar límite, tienes que decir que no. Cuando Marte está en Piscis, es una acción no tan Marte, ¿te fijáis? No tan ariana. Es como que si de alguna forma lo suavizara, como que le dijera, esa acción va a estar más bien quizá teñida con el otro, teñida con la empatía. La energía ariana va a estar un poco apagada, ¿te fijáis? Entonces, Claro. eso es lo que ocurre, que ese Marte, que nos pide todo esto, dependiendo del signo, se va a teñir. Eso es lo que hay que ir bien. Si no tenemos a Marte activado, como lo que estábamos hablando, o está muy débil, no vamos a ser capaces de salir a actuar, porque el miedo nos va a detener y nos vamos a volver inactivos, no vamos a tener de dónde sacar esa fuerza, Ariana, porque la fuerza las da Marte. Pero si ese Marte no está activado o está muy débil, ¿de dónde vamos a sacar esa fuerza? Recuerda que todos tenemos todos los planetas y todos tenemos todos los signos, pero a veces uno ve gente que no son capaces de actuar, que no son capaces de poner límite, que el miedo los paraliza. Y ahí tú puedes decir, o quizás su Marte está bloqueado, su Marte no está activo. Y ahí uno empieza a ser capaz de ir visualizando qué pasa. Sin Marte no podríamos cruzar una calle con el tráfico, no podríamos manejar, no seríamos capaces de decir que no. No podríamos ni siquiera defendernos, porque es Marte quien nos entrega esa fuerza, esa energía. Alguien que no expresa su Marte, por ejemplo, y se deja pasar a llevar, se deja abusar por los demás, eh, si esto pasa, la energía de Marte se estanca. ¿Y qué pasa, Ada, cuando la energía de Marte se estanca? Se genera rabia interna y frustración. Esas son también las palabras clave de Marte. Por lo tanto, si yo no expreso mi Marte, si yo no marco mis límites, si yo no digo que no, si yo me lo aguanto, voy a generar rabia interna y frustración. Un Marte sano, un Marte activo en nosotros nos va a dar valentía, nos va a dar empoderamiento, nos va a dar iniciativa, vamos a tener la capacidad de ir a lograr lo que nosotros deseamos, vamos a tener esa energía, no vamos a dudar con nadie. Vamos a estar como ese guerrero ahí en esa foto con el escudo y la lanza a pelear por lo que sea que tengamos que pelear, ¿ya? Pero por otro lado, cuando el Marte de nosotros, de nuestra carta, está activo en exceso, puede hacernos o volvernos demasiado dominantes y muy centrados en obtener lo que deseamos. En general, Marte o la energía ariana es una energía compleja, porque como ustedes ven, es muy impulsiva, ¿ya? Este Marte excesivo va a generar impulsividad, impaciencia, agresividad, violencia, incluso puede ser violento. Por ejemplo, hay gente que si tiene Marte en Aries es muy probable que sea de la gente que si se enoja te pega un combo, porque si no está bien instalado. Por lo tanto, el signo de Marte también nos va a mostrar cómo discutimos, cómo nosotros enfrentamos los desafíos, nuestro estilo a la hora de actuar. Cuando uno ve el Marte de una persona en una carta, uno sabe, así se defiende, así discute. Por ejemplo, Marte en Piscis. ¿Cómo va a discutir un Marte en Piscis? Va a evitar la discusión. No va a discutir. Quizás se va a guardar muchas cosas, porque el signo Piscis no dice mucho, oculta bastante. Se mete todas las profundidades del mar. Entonces, si alguien tiene Marte en Piscis, va a ser alguien que no va a discutir de frente, que quizás se va a guardar muchas cosas, que va a sufrir en silencio. ¿Cómo va a enfrentar los desafíos? Quizás no los enfrente porque no va a tener la fuerza, porque Piscis no le da la fuerza, Piscis va a tener miedo de todo, va a dudar de todo, o va a esperar que lo salven. Por ejemplo, Piscis es una energía muy de ensoñación, por lo tanto, un Marte en Piscis podría ser esa gente que esperan que los vengan a buscar, que les golpeen la puerta, espera que se ganen la lotería de un día para otro para que los salven. Puede ser una forma de enfrentar los desafíos muy fantasiosa, muy de esperar que el otro haga. Entonces, todo eso va a hablar Marte y el signo va a decir cómo lo hace, cómo discute, cómo enfrenta desafíos, cómo se relaciona sexualmente, cómo se defiende, cómo da el primer paso, cómo se mueve hacia la